La lluvia golpeaba con fuerza sobre el toldo negro que se había colocado sobre la tumba. Las gotas rebotaban en la tela tensa y caían sobre mis hombros, pero apenas notaba su contacto. Mi mano, que había estado sujetando el paraguas, se deslizaba lentamente hacia abajo, y ahora las frías corrientes de agua fluían libremente por mi rostro, mezclándose con mis lágrimas. Howard Aldrich, esposo y padre amoroso. 1904-2024. La inscripción en la placa que se había colocado temporalmente, hasta que se pudiera hacer una lápida permanente, era tan simple e impersonal. ¿Podía en esas pocas palabras encapsular 59 años de nuestro matrimonio? 59 años de conversaciones, discusiones, reconciliaciones, alegrías y tristezas. Sentía la presencia de las personas a mi alrededor, pero parecían siluetas borrosas, como si las estuviera viendo a través de un cristal empañado. Alguien me sostenía, alguien susurraba algo en mi oído, quizás palabras de consuelo, pero nada de eso importaba. «Mamá, la ceremonia ha terminado. Es hora de irnos». La voz de Calder me devolvió a la realidad. Mi hijo estaba a mi lado, alto y elegante, tan parecido a su padre cuando era joven. Ahora tenía ya más de 50 años, y su rostro comenzaba a mostrar signos de envejecimiento. Las arrugas en las comisuras de sus ojos, las líneas alrededor de su boca. Pero su mirada seguía siendo tan fría y calculadora como siempre. «Un minuto más», susurré, sin apartar los ojos de la tumba. «Violet», una voz femenina dijo, «te vas a empapar». Además, los invitados ya van camino a nuestra casa. Paisley Calder, la esposa de Calder, apareció desde el otro lado. Su largo cabello rojo estaba cuidadosamente recogido y su vestido negro parecía demasiado elegante para un funeral. Con una expresión de impaciencia, me deslizó el abrigo que había dejado en el coche sobre los hombros. Pero no había en sus ojos una verdadera simpatía. Solo impaciencia. «Está bien», finalmente cedí. «Vamos». Calder me ayudó a entrar en su coche. En tan solo 15 minutos llegamos a la casa donde Howard y yo habíamos vivido los últimos 30 años. Pero me pareció una eternidad. Worcester, nuestro pequeño pueblo, lucía especialmente sombrío ese día. Howard y yo nos habíamos mudado aquí cuando Calder comenzó la primaria. Antes de eso, habíamos vivido en Boston, donde Howard trabajaba como ingeniero eléctrico y yo como contable en una pequeña empresa. Ambos soñábamos con una vida tranquila, alejada del bullicio de la gran ciudad. Y cuando surgió la oportunidad, nos mudamos a Worcester sin pensarlo. Nuestra casa, una mansión victoriana con un pequeño jardín, comprada a bajo precio y restaurada con las manos de Howard, ahora parecía vacía y ajena. La gente ya se había reunido en la sala de estar. Vecinos, colegas de Howard, algunos familiares lejanos y conocidos. Todos expresaban sus condolencias, abrazándome, diciendo algo, pero me sentía como una actriz en una obra de teatro, cuyo significado se me escapaba. «Siéntate, madre», señaló Calder hacia una silla junto a la chimenea. «Te traeré un poco de té». Me hundí obedientemente en la silla, la misma en la que Howard pasaba sus noches leyendo el periódico. Aún mantenía la forma de su cuerpo, y por un momento pensé que sentía el calor de su presencia. La lluvia azotaba con fuerza el toldo negro que cubría la tumba. Sus gotas rebotaban en la tela tensa y caían sobre mis hombros, pero ni siquiera me molestaba. Mi mano, que antes había sostenido el paraguas con firmeza, se deslizaba lentamente hacia abajo, y ahora las frías corrientes de agua recorrían mi rostro, fundiéndose con las lágrimas que ya no podía controlar. «Howard Aldrich»,
esposo y padre ejemplar, que ejemplar. Misetas 24. La inscripción en la placa temporal era tan impersonal, tan escueta. ¿Cómo podían esas simples palabras resumir 59 años de matrimonio? 59 años de conversaciones, discusiones, reconciliaciones, alegrías y penas. Sentía la presencia de los demás, pero todo se desdibujaba a mi alrededor, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Alguien me sostenía, alguien susurraba en mi oído, tal vez palabras de consuelo, pero nada de eso alcanzaba a penetrar mi alma. «Mamá, la ceremonia ha terminado. Es hora de irnos». La voz de Calder me sacó de mi letargo. Mi hijo estaba a mi lado, alto y elegante, tan parecido a Howard en sus años de juventud. A sus más de 50 años, su rostro comenzábamos a mostrar las huellas del paso del tiempo. Arrugas en las comisuras de sus ojos, líneas marcadas alrededor de su boca. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos y calculadores, como si todo estuviera bajo su control. «Un minuto más», susurré sin apartar la mirada de la tumba. «Violet», una voz femenina me interrumpió. «Te vas a empapar. Además, los invitados ya están de camino a casa». Paisley Calder, la esposa de mi hijo, apareció desde el otro lado. Su largo cabello rojo estaba cuidadosamente recogido, y su vestido negro era demasiado elegante para un funeral. Con una expresión de impaciencia, me puso el abrigo que había dejado en el coche sobre los hombros, pero sus ojos no reflejaban ni un atisbo de simpatía, solo impaciencia. «Está bien», murmuré finalmente. «Vamos». Calder me ayudó a entrar en su coche. En apenas 15 minutos, llegamos a la casa donde Howard y yo habíamos compartido los últimos 30 años de nuestras vidas, pero me pareció una eternidad. Worcester, nuestro pequeño pueblo, parecía aún más sombrío que de costumbre. Howard y yo nos habíamos mudado aquí cuando Calder comenzó la primaria. Antes de eso, habíamos vivido en Boston, donde Howard trabajaba como ingeniero eléctrico y yo como contable en una pequeña empresa. Ambos soñábamos con una vida tranquila, alejada del bullicio de la ciudad, y cuando surgió la oportunidad, nos mudamos a Worcester sin pensarlo. Nuestra casa, una mansión victoriana con un pequeño jardín, que compramos a un precio bajo y restauramos con las manos de Howard, ahora se sentía vacía y ajena. Cuando llegamos, la sala Yaget estaba llena de gente. Vecinos, colegas de Howard, algunos familiares lejanos, conocidos. Todos se acercaban a expresarme sus condolencias, abrazándome, diciendo algo sin importancia, pero me sentía como una actriz en una obra de teatro cuyo guión no entendía. «Siéntate, madre», dijo Calder, señalando una silla junto hacia la chimenea. «Te traeré un poco de té». Me dejé caer en la silla, la misma en la que Howard pasaba sus noches leyendo el periódico. Aún conservaba la forma de su cuerpo, y por un momento sentí que el calor de su presencia aún me envolvía. La tormenta azotaba con furia el toldo oscuro que cubría la tumba. Sus gotas rebotaban violentamente sobre la tela, cayendo sobre mis hombros sin que me importara. Mi mano, que antes había sujetado el paraguas con firmeza, ahora descendía lentamente, como si perdiera la voluntad de mantenerlo. Las aguas frías recorrían mi rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía retener. Howard Aldrich, esposo y padre ejemplar. 1924. La inscripción en la placa temporal era tan vacía, tan indiferente. ¿Cómo podían esas frías palabras resumir lo que había sido una vida juntos? 59 años compartidos, de conversaciones, de silencios, de peleas, de reconciliaciones, de momentos de amor y dolor.
Sentía la presencia de los demás a mi alrededor, pero todo se difuminaba como si estuviera observando a través de un vidrio empañado. Alguien me sujetaba, susurrando algo en mi oído. Tal vez palabras de consuelo. Pero nada de eso llegaba hasta lo más profundo de mi ser. «Mamá, la ceremonia ha terminado. Es hora de irnos». La voz de Calder, mi hijo, me sacó de mi trance. Estaba a mi lado, erguido y elegante, con el mismo porte que Howard en su juventud. A sus más de 50 años, su rostro mostraba las primeras huellas del tiempo. Arrugas en las comisuras de sus ojos, líneas marcadas alrededor de su boca. Pero sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, seguían siendo los mismos, como si estuviera siempre al mando, como si nada le escapara. «Un minuto más», susurré, sin apartar la vista de la tumba. «Violet», me interrumpió una voz femenina. «Te vas a mojar. Además, los invitados ya están de camino a casa». Paisley Calder, la esposa de mi hijo, apareció por el otro lado. Su largo cabello rojo estaba cuidadosamente recogido, y su vestido negro era demasiado lujoso para un funeral. Con una expresión de impaciencia, me colocó el abrigo que había dejado en el coche sobre los hombros, pero en sus ojos no había ni una pizca de simpatía, solo esa impaciencia que siempre la definía. «Está bien», murmuré finalmente. «Vamos». Calder me ayudó a subir al coche. En cuestión de minutos, llegamos a la casa donde Howard y yo habíamos compartido los últimos 30 años de nuestra vida. Pero el trayecto me pareció una eternidad. Worcester, nuestro pequeño pueblo, parecía aún más sombrío de lo habitual. Nos habíamos mudado allí cuando Calder comenzó la primaria. Antes de eso, vivíamos en Boston, donde Howard trabajaba como ingeniero eléctrico y yo como contable en una pequeña empresa. Ambos soñábamos con una vida tranquila, lejos del bullicio de la ciudad, y cuando surgió la oportunidad, no lo dudamos y nos mudamos a Worcester. La casa, una mansión victoriana con un pequeño jardín, que compramos a un precio asequible y restauramos con las manos de Howard, ahora parecía vacía, irreconocible. Al llegar, la sala estaba llena de gente, vecinos, compañeros de trabajo de Howard, algunos parientes lejanos, conocidos. Todos se acercaban a darme el pésame, abrazándome, diciendo palabras vacías, pero yo me sentía como una actriz en una obra de teatro cuya trama ya no comprendía. «Siéntate, madre», dijo Calder, señalando una silla junto a la chimenea. «Te traeré un poco de té». Me dejé caer en la silla, la misma en la que Howard pasaba sus noches, leyendo el periódico. Todavía conservaba la forma de su cuerpo, y por un momento sentí el calor de su presencia, como si aún estuviera allí, envolviéndome. Pero ahora, al recordar la expresión en su rostro, comencé a dudar. «Tal vez su abogado lo sepa», sugirió Paisley. «¿Cómo se llama?» «Randall», corregí. «Arthur Hampton. Pero no creo que debamos molestarlo ahora. Lo llamaré mañana. Yo puedo hacerlo por ti», ofreció Calder rápidamente. «Deberías descansar», me dijo. «Gracias, pero puedo hacerlo sola». Me levanté de la silla. «Ahora, si no te importa, realmente me gustaría descansar». «Claro, mamá», asintió Calder. «Paisley y yo nos quedaremos en la habitación de huéspedes, como siempre». Subí las escaleras al segundo piso, sintiendo la fatiga invadiéndome en oleadas. La pesé. La habitación de Howard y mía estaba al final del pasillo. Me detuve frente a la puerta, dudando si entrar. Por primera vez en casi 60 años, dormiría allí sola, allí, y sola. Reuní valor y abrí la puerta.
La habitación parecía como si Howard acabara de irse y estuviera por regresar. Su bata todavía colgaba en el gancho cerca de la puerta del baño. Sus gafas descansaban en la mesa de noche y su libro sin leer estaba medio abierto. Me acerqué a la cama y me senté en su lado. La almohada aún tenía la huella de su cabeza. Pasé la mano por las sábanas, tratando de sentir el calor que ya se había ido. Las lágrimas llegaron a mis ojos nuevamente, y esta vez no las detuve. No sé cuánto tiempo pasé así, sentada al borde de la cama, llorando. En algún momento escuché voces desde abajo, Calder y Paisley discutiendo sobre algo. Sus palabras eran ininteligibles, pero su tono era inconfundible. No estaban contentos. Suspiré. Mi relación con mi hijo siempre había sido complicada, pero desde que se casó con Paisley, se volvió aún más difícil. Howard había sido el mediador entre nosotros, suavizando los bordes afilados y manteniendo los conflictos a raya. Ahora que ese mediador ya no estaba, me cambié a mi camisón y me acosté en mi lado de la cama, mirando al techo. Pensé en nuestra vida con Howard, en cómo nos conocimos en el baile universitario en 1964, cómo me propuso matrimonio un año después, bajo la lluvia torrencial fuera de mi dormitorio, nuestra pequeña boda en presencia de solo nuestros amigos y familiares más cercanos, el nacimiento de Calder en 1970, la alegría y las noches sin dormir que trajo. Calder fue un niño difícil, demandante, terco. Siempre sabía lo que quería. En su adolescencia, esas cualidades se intensificaron. Howard y yo discutíamos a menudo sobre cómo educarlo. Howard pensaba que debíamos ser más estrictos, establecer límites claros. Yo, por otro lado, temía perder el contacto con mi hijo y solía hacer xexe. Conoceresiones. Como resultado, Calder aprendió a manipularnos a ambos, aprovechándose de nuestras diferencias. A principios de sus 20 años, ya se había distanciado completamente de nosotros. Se fue a la universidad lo más lejos posible de casa, y solo aparecía en las fiestas nacionales y, aún así, con mucha reticencia. Cuando nos presentó a Paisley, Howard y yo nos alegramos, esperando. Aquella boda se suponía que lo haría más amable, lo devolvería a la familia. Pero Paisley, hermosa y ambiciosa, resultó ser tan fría y calculadora como nuestro hijo. Howard nunca lo expresó en voz alta, pero yo sabía que estaba decepcionado, no tanto de Calder en sí. Siempre se había sentido orgulloso de su éxito profesional, pero de lo que su relación había llegado a ser. En los últimos años, sus conversaciones habían girado casi exclusivamente sobre trabajo y política, evitando cualquier tema personal. Violet, recuerda el testamento. Todo va a estar bien. Esas palabras regresaron a mi mente. ¿Qué quería decir Howard con eso? ¿Dónde estaba el testamento? ¿Y qué contenía que debía darme tranquilidad? Con esos pensamientos me sumí en un sueño inquieto, en el que Howard nuevamente estaba cerca de mí. Pero no podía escuchar lo que me decía, por más que intentaba. La mañana trajo consigo una nueva ola de realizaciones sobre la pérdida. Por un momento, al despertar, olvidé que Howard ya no estaba y me giré para desearle buenos días. El vacío en su lado de la cama fue como un golpe que me cortó la respiración. Me obligué a levantarme y vestirme. Voces provenientes de abajo sugerían que Calder y Paisley ya estaban despiertos. Mientras bajaba las escaleras, los escuché conversar. «Tenemos que movernos más rápido», dijo Paisley. «¿Quién sabe qué contiene este Nuevo Testamento?» «Cállate», la interrumpió Calder. Ella podría oírnos. Me quedé paralizada en el último peldaño, pero
Luego continué bajando las escaleras con determinación. Lo que fuera que estuviera en ese testamento, tenía que encontrarlo. Howard se había encargado de mí. De eso estaba segura. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, interfiriera con su última voluntad. Mayo era sorprendentemente cálido en Worcester. El jardín detrás de la casa estaba en pleno florecimiento, lleno de fragancia y color. Pero no me importaba. Había pasado un mes desde que enterré a Howard, y el dolor ya no era el mismo. Solo era diferente. Ahora no era la aguda agonía de la pérdida reciente, sino la dolorosa vacuidad que me acompañaba cada día. Me senté en la veranda, envuelta en una manta de cuadros, aunque el día estuviera cálido. Mi madre la había tejido, y aún guardaba el olor de nuestra casa, el olor de Howard. Por las mañanas solía salir aquí con una taza de té y mirar el jardín que mi esposo y yo habíamos cultivado juntos durante tantos años. Los iris, sus flores favoritas, estaban ahora en pleno florecimiento, sus cabezas moradas y amarillas asintiendo hacia mí, como si me mostraran su simpatía. «Violet, ¿estás ahí?» La voz de Paisley rompió el silencio de la mañana. Suspiré. Ella y Ay Calder comenzaban a aparecer en la casa con más frecuencia que antes. A veces los fines de semana, otras veces durante la semana, siempre sin avisar. «Aquí en el porche», respondí, sin esconder el cansancio en mi voz. Paisley salió hacia mí, impecable como siempre. Cabello perfecto, ropa de diseñador, ni una sola arruga. A su lado me sentí vieja y desarreglada con mi simple vestido hecho a mano y mi cabello gris recogido de manera desordenada. «Trajimos las compras», anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y Calder quiere ver qué pasa con el techo del garaje. ¿Dijiste que tenía filtraciones?» «No dije eso», respondí en voz baja. «El techo está perfectamente bien. Howard lo arregló el otoño pasado». «¿De veras?» Paisley parecía sorprendida. «Bueno, de todas formas, él quiere echar un vistazo. Es mejor estar seguros de que la casa está bien», asentí en silencio. No tenía sentido discutir. Calder había mostrado un interés inusual por el estado de la casa últimamente, revisando la fontanería, la instalación eléctrica, los cimientos. «Cuido de tu seguridad, mamá», decía, pero yo lo veía mirando todo con detenimiento, como si estuviera evaluando algo más. «Cocinaré la cena», continuó Paisley. «Estás muy delgada. Debes cuidar tu dieta a tu edad». Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos seguían fríos. Paisley nunca me había querido, y yo lo sabía. Para ella, solo era una molestia inevitable en la vida de Calder. Una anciana que tenía que tolerar. Antes no me molestaba. Howard y yo teníamos nuestra vida llena y feliz, sin preocuparnos por la actitud de mi cuñada. Ahora su presencia en mi casa me incomodaba. «Y, gracias, pero no tengo hambre», dije. «Tal vez más tarde». «Haz lo que quieras», se encogió de hombros Paisley. «Pero de todas formas cocinaré. Calder, tendrás hambre después de trabajar en el garaje». Salió y me sumergí nuevamente en mis pensamientos. No era solo el comportamiento de Calder y Paisley lo que me incomodaba, sino el hecho de que aún no podía recordar dónde Howard había guardado el Nuevo Testamento. Arthur Hampton, su abogado, había confirmado que existía tal documento. Howard lo había visitado 2 semanas antes de su muerte, pero Arthur no tenía copia, solo un registro de la reunión. Howard dijo que queríamos hacer algunos cambios, así que preparé un borrador. Me explicó Arthur por teléfono. Lo llevó consigo para estudiarlo. Debe haber guardado la versión final con él. Revisé la oficina de Howard de arriba y abajo, revisando todos los cajones del escritorio
Todos los archivos del armario, incluso los libros en las estanterías. Nada. La caja de seguridad que habíamos alquilado solo contenía documentos antiguos y algunas reliquias familiares. El testamento no estaba allí. Esto me preocupaba más cada día, especialmente debido al extraño comportamiento de Calder y Paisley. Era como si estuvieran esperando algo, rodeándome como buitres buscando su presa. ¿Mamá? Calder salió al porche, secándose las manos con un trapo. Manchas de sudor oscuras aparecieron en su camisa azul claro. «¿Qué haces en el garaje?», pregunté. Solo echando un vistazo, se sentó a mi lado. «La casa está envejeciendo, así que tengo que vigilarla». «La casa está bien». Estaba sentada en el salón, aparentemente leyendo una revista, pero mis ojos la observaban, moviéndose por la habitación, evaluando cada rincón. Afortunadamente, se fueron antes de la noche, prometiendo regresar dentro de 2 días. Tan pronto como su coche desapareció por la esquina, sentí cómo la tensión comenzaba a liberarse un poco. Ahora podía continuar mi búsqueda sin su presencia intrusiva. Decidí comenzar en un lugar que aún no había revisado el desván. A Howard le gustaba subir allí de vez en cuando. Decía que era un buen sitio para pensar. En ese espacio guardábamos viejas pertenencias, álbumes de fotos, los juguetes de la infancia de Calder, que no nos habíamos atrevido a tirar, y muchas otras memorias que se habían acumulado durante las décadas que habíamos compartido. Las escaleras que llevaban al desván eran empinadas, y mis rodillas protestaban con cada paso, pero subí con determinación. El desván estaba caluroso y polvoriento. La luz del sol que entraba por la pequeña ventana iluminaba las siluetas de muebles, cajas y baúles. Comencé por el escritorio que Howard había colocado junto a la ventana. En sus cajones encontré cartas antiguas, recibos, incluso algunos de los libros escolares de Calder, pero nada del testamento. Luego revisé las pilas de libros a lo largo de la pared, hojeando sus páginas en busca de algún documento escondido. Nada. El tiempo pasaba, y mi desesperación crecía. Tal vez Howard no había hecho un nuevo testamento después de todo. Quizás solo hablaba del viejo que habíamos redactado hace años. Exhausta y frustrada, me senté en el antiguo baúl, tratando de ordenar mis pensamientos. Y entonces me golpeó. Nuestra casita de verano junto al lago. La habíamos comprado hace 15 años. Una pequeña cabaña a 1 hora de Worcester. A Howard le encantaba pasar los fines de semana allí, especialmente en sus últimos años. ¿Qué tal si él guardó el testamento allí? Ese pensamiento me devolvió la esperanza. Mañana iré a revisarlo. Está decidido. Una vez abajo del desván, me preparé una cena ligera y encendí la televisión, más como fondo que por interés en el programa. Mis pensamientos estaban ocupados con el viaje que me esperaba. No había ido a la cabaña desde el verano anterior, antes de que a Howard le diagnosticaran la enfermedad. ¿Cómo se vería ahora? ¿Habían entrado ladrones? ¿Funcionará la fontanería? Sumida en estos pensamientos, no escuché el teléfono sonar de inmediato. Finalmente, prestando atención, me levanté y fui a contestar. ¿Hola? ¿Violet? Soy Elizabeth. ¿Cómo estás, querida? La voz de mi amiga trajo consigo una oleada de alivio. Con Elizabeth podía ser yo misma. No tenía que fingir que todo estaba bien. ¿Honestamente? No mucho, respondí. Calder y Paisley vinieron hoy. Oh, Elizabeth lo entendió de inmediato. ¿Y cómo fue la visita? Calder sugirió que vendiera la casa y me mudaras a una residencia de ancianos. ¿Qué? La indignación en la voz de Elizabeth era tan sincera que no pude evitar sonreír. ¿Cómo se atreve? Estás perfectamente bien sola.
Dice que está preocupado por mí. Una tontería. Elizabeth lo interrumpió. Si de verdad le importaras, te habría sugerido que te mudaras con ellos, no a una residencia. Suspiré. Elizabeth tenía razón, pero la idea de vivir bajo el mismo techo que Calder y Paisley era aún más deprimente que la perspectiva de una residencia. Sigo buscando el testamento de Howard, dije, cambiando de tema. Mañana voy a nuestra casa de verano. Tal vez esté allí. ¿Te gustaría acompañarme?, ofreció Elizabeth. Noah se va a pescar con sus amigos de todos modos. Eso sería genial, respondí, genuinamente emocionada. ¿Te paso a buscar a las 10? Estaré esperando. Después de hablar con Elizabeth, me sentí mejor. Al menos por un día estaría libre de la presencia intrusiva de Calder y Paisley. Pasaría tiempo con mi amiga y quizás encontraría lo que tanto buscaba. La mañana siguiente amaneció clara y cálida. Me desperté temprano, sintiendo una energía inusual. Después de un desayuno rápido, me subí al volante de mi viejo Ford. Howard siempre insistió en que mantuviera mis habilidades de conducción, incluso cuando todavía podía conducir por mí misma. Nunca se sabe cuándo te será útil, solía decir. Y tenía razón. Elizabeth ya me esperaba en el porche de su casa con una pequeña bolsa en las manos. «He preparado el almuerzo», dijo, acomodándose en el asiento del copiloto, «y una botella de vino. Nos merecemos un pequeño capricho». «Eres la mejor», sonreí arrancando el coche. El viaje al lago duró un poco más de 1 hora. Condujimos por una carretera panorámica rodeada de bosques y campos. Elizabeth me contó las últimas novedades del pueblo, historias divertidas sobre sus nietos, y durante un rato pude olvidar mis preocupaciones. Nuestra cabaña estaba en una pequeña colina con vista al lago Quinsigamond. Era modesta, con 2 habitaciones, una sala de estar, una cocina y un porche. Pero Howard y yo la adorábamos con todo nuestro corazón. Era donde pasamos nuestros días más tranquilos y felices, alejados del bullicio de la ciudad. Cuando llegamos, me sentí aliviada al ver que el exterior de la cabaña lucía impecable. No había signos de entrada forzada ni vandalismo. Estacioné el coche en el terreno de grava frente a la casa y apagué el motor. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuviste aquí?», preguntó Elizabeth, saliendo del coche y estirándose feliz. «Desde el verano pasado», respondí, sacando mis llaves antes de que Howard se enfermara. «Es un lugar hermoso», pensó Elizabeth mientras miraba a su alrededor. «Ahora entiendo por qué te encantaba». Abrí la puerta y nos recibió el aire viciado de una habitación deshabitada. Una capa fina de polvo cubría todo, pero por lo demás, parecía estar costos igual que cuando lo dejamos. Las fotos en las paredes, los libros en las estanterías, la vieja manta sobre el sofá, todo ello me traía una nueva oleada de recuerdos y anhelos por Howard. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Elizabeth, claramente tratando de distraerme de mis tristes pensamientos. «Lo primero será abrir las ventanas», decidí. «Necesitamos aire fresco, luego reviso la oficina de Howard. Si el testamento está aquí, seguramente estará allí». Rápidamente abrimos todas las ventanas, dejando entrar el aire fresco de la primavera. Después me dirigí al pequeño cuarto que Howard usaba como oficina. Había un viejo escritorio, estanterías llenas de libros, y una caja fuerte escondida detrás de un cuadro de un lago. «Me puse los pelos de punta», admitió Elizabeth, mientras me observaba quitar el cuadro de la pared, como en una novela de detectives. «Ojalá tuviera un final más feliz», murmuré mientras introducía la combinación en la caja fuerte. La caja se abrió con un suave clic. Dentro estaban las escrituras de la casa, algo de dinero que siempre guardábamos aquí por si acaso, y algunas joyas, incluidas los pendientes de perlas de mi abuela,
Pero no había testamento. Revisa los cajones del escritorio, sugirió Elizabeth. Yo me encargaré de las estanterías. Durante la siguiente hora registramos meticulosamente el estudio, luego los dormitorios, la sala de estar e incluso la cocina. Miramos en cada cajón, revisamos todos los libros, todos los expedientes. Nada. Tal vez está en tu casa en Worcester después de todo, sugirió Elizabeth mientras nos sentábamos en el sofá de la sala, agotados. ¿En algún lugar donde no hayas mirado aún? He revisado todo. Negué con la cabeza. En el estudio, en el dormitorio, incluso en el ático. Simplemente no está. ¿Qué tal si...? Vaciló Elizabeth. ¿Qué tal si Howard no tuvo tiempo de firmar un nuevo testamento? Tal vez solo lo discutió con su abogado, pero no lo finalizó. Esa idea ya os había cruzado mi mente, pero no quería permitirlo. Si no hay un testamento nuevo, entonces el antiguo sigue siendo válido, dividiendo la herencia de manera equitativa entre Calder y yo. Entonces, su insistencia en vender la casa tendría un significado siniestro. No lo sé, respondí sinceramente. Hampton dijo que Howard había llevado consigo el borrador, pero Arthur no sabe si estaba firmado y legalizado. Mira, Elizabeth tomó mi mano. Incluso si no hay testamento nuevo, tú sigues teniendo derechos. Calder no puede obligarte a vender la casa ni a mudarte a otro lugar contra tu voluntad. Lo sé. Sonreí débilmente, pero no tienes idea de lo persistente que puede ser. Siempre ha conseguido lo que quería desde que era un niño. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Los pájaros cantaban fuera de la ventana. Una ligera brisa movía las cortinas. En esa atmósfera tan tranquila, era difícil creer que mi propio hijo pudiera estar tramando algo en mi contra. Comencemos con el almuerzo en la terraza, sugirió finalmente Elizabeth. El tiempo está hermoso, y traje una ensalada deliciosa y unos bocadillos. Me parece una buena idea, respondí. Nos acomodamos en la terraza con vistas al lago. El almuerzo que Elizabeth había preparado estaba excelente, y el vino nos ayudó a relajarnos un poco. Hablamos sobre el pasado, recordamos historias divertidas y reímos. Por un rato, casi me olvidé de mis problemas. ¿Sabes?, dijo Elizabeth mientras nos servía una segunda copa de vino. Quizás sea para bien que no hayas encontrado el testamento hoy. ¿Por qué?, pregunté. Porque ahora tienes tiempo para prepararte. Me miró seriamente. Calder y Paisley obviamente están tramando algo. Necesitas estar un paso por delante de ellos. Lo pensé. Elizabeth tenía razón. Aunque no encuentre el testamento, debo protegerme de sus maquinaciones. ¿Qué sugieres?, pregunté. Primero, habla nuevamente con Hampton. Descubre qué sucederá si no se encuentra un nuevo testamento. Segundo, documenta todo el comportamiento errático de Calder y Paisley. Y tercero, hizo una pausa. Quizás deberías pensar en reasignar algunos bienes a tu nombre mientras tengas tiempo. ¿Crees que llegarán tan lejos? Aún no quería creer que mi hijo fuera capaz de un mal tan profundo. No lo sé, respondió Elizabeth con sinceridad. Pero es mejor estar preparada para lo peor y esperar lo mejor. Regresamos a Worcester, a última hora de la tarde. El viaje no había dado frutos en cuanto a encontrar el testamento, pero me sentía más fuerte y decidida. Elizabeth tenía razón. Necesitaba estar preparada para cualquier giro que tomara la situación. Al día siguiente, llamé a Sir Arthur Hampton y concerté una cita. Aceptó verme en su oficina dentro de 3 días. Luego comencé a inspeccionar la casa, tratando de encontrar lugares que no hubiera revisado aún. Tal vez Howard había escondido el testamento en algún sitio
que ni siquiera había considerado. Por la tarde, el teléfono sonó. Calder anunció que él y Paisley vendrían mañana y se quedarían todo el fin de semana. «Queremos ayudarte a ordenar las cosas de tu padre», dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor. «Eso no será necesario», respondí. «No estoy lista para deshacerme de sus cosas aún». «Mamá, ha pasado un mes», dijo Calder, con una nota de impaciencia en su voz. «No puedes aferrarte al pasado para siempre. Necesitas seguir adelante». Sentí una ola de ira subiendo en mi interior. ¿Quién se creía él para decirme cuándo debía seguir adelante? Ni siquiera había estado cerca de mi padre en los últimos años. Apenas lo llamaba una vez a la semana. Y ahora venía a decirme cómo debía manejar esto. Con mi pesar, respondí fríamente. Decidiré por mí misma cuándo estaré lista. Pero puedes venir si quieres. Tras la conversación me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. Algo en el tono de Calder me puso aún más en guardia. Estaba demasiado insistente, demasiado seguro de sí mismo, como si ya hubiera tomado la decisión por mí. Me levanté y me dirigí a la oficina de Howard. Necesitaba revisar todo una vez más antes de que Calder y Paisley llegaran. Algo me decía que irían a buscar el testamento por su cuenta, y tenía que asegurarme de no haber dejado ningún escondite sin explorar. La mañana estaba nublada. Las nubes grises y pesadas sobre Worcester amenazaban con lluvia. Me desperté con la clara intención de hacer otro viaje a nuestra casa en el lago. Aunque Elizabeth y yo ya la habíamos revisado, algo me decía que había pasado por alto un detalle. Howard era un hombre prudente que disfrutaba de las sorpresas. Tal vez había escondido el testamento de tal forma que solo podía encontrarse con una pista especial. Preparé el desayuno con la máquina, pensando en el viaje que me esperaba. Calder y Paisley no llegarían hasta la tarde, así que tenía tiempo suficiente para ir al lago y regresar. Mientras lavaba los platos, sonó el teléfono. Era Elizabeth. «¿Estás bien, querida?», preguntó con preocupación en su voz. «Voy de nuevo a la cabaña», respondí. «Algo me está molestando. Creo que me falta algo». «¿Quieres que te acompañe?», preguntó. «Gracias, pero preferiría estar sola esta noche», respondí. «Necesito pensar. Necesito recordar. Howard amaba los acertijos, ¿sabes? Tal vez dejó una pista que solo yo podría entender». «Lo entiendo», dijo Elizabeth con simpatía. «Llámame si necesitas algo». Después de la conversación, empaqué rápidamente y me puse al volante. El camino hacia el lago me resultaba familiar, pero hoy parecía más largo. Comenzó a llover cuando salí de Worcester, primero suave, luego más fuerte. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo, y tuve que reducir la velocidad. Los recuerdos de Howard, de nuestra vida juntos, giraban en mi cabeza. Recordé el día en que compramos la casa. Howard había visto el anuncio en el periódico, y le había dado la idea. «Imagina, Violet», me dijo, «nuestro propio lugar junto al agua, donde podamos pescar, leer libros y simplemente ver el atardecer». Yo dudé. No éramos ricos, y comprar una segunda casa parecía un lujo inaceptable. Pero Howard insistió, y yo accedí. «Vamos a almorzar en la terraza», sugirió finalmente Elizabeth. «El tiempo está precioso, y traje una ensalada deliciosa con bocadillos». «Es una buena idea», respondí. Nos acomodamos en la terraza con vista al lago. El almuerzo que Elizabeth había preparado estaba exquisito, y el vino nos ayudaba a relajarnos un poco. Hablamos del pasado, recordamos anécdotas graciosas, reímos. Por un rato, casi olvidé mis problemas.
¿Sabes?, dijo Elizabeth mientras nos servía un segundo vaso de vino. Tal vez sea para bien que no hayas encontrado el testamento hoy. ¿Por qué?, pregunté. Porque ahora tienes tiempo para prepararte. Me miró seriamente. Calder y Paisley claramente están tramando algo. Necesitas adelantarte a ellos. Lo pensé un momento. Elizabeth tenía razón. Aunque no encuentre el testamento, tengo que protegerme de sus maquinaciones. ¿Qué sugieres?, pregunté. Primero, habla de nuevo con Hampton. Averigua qué ocurre si no se encuentra un nuevo testamento. Segundo, documenta todo el comportamiento errático de Calder y Paisley. Y tercero, hizo una pausa. Quizás quieras pensar en reasignarte algunos activos mientras tengas tiempo. ¿Crees que llegarán tan lejos? Todavía no quería creer que mi hijo fuera capaz de algo tan maligno. No lo sé, respondió Elizabeth con sinceridad. Pero es mejor estar preparada para lo peor y esperar lo mejor. Regresamos a Worcester a última hora de la tarde. El viaje no había dado resultados en cuanto a encontrar el testamento, pero me sentía más fuerte y decidida. Elizabeth tenía razón. Necesitaba estar preparada para cualquier giro de los acontecimientos. Al día siguiente, llamé a Turhampton y concerté una cita. Aceptó verme en su oficina en 3 días. Luego comencé a inspeccionar la casa, tratando de encontrar lugares que aún no había revisado. Tal vez Howard había escondido el testamento en algún sitio que ni siquiera se me había ocurrido. Por la tarde sonó el teléfono. Calder anunció que él y Paisley vendrían mañana y se quedarían todo el fin de semana. «Queremos ayudarte a ordenar las cosas de tu padre», dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor. «Eso no será necesario», respondí. «No estoy lista para deshacerme de sus cosas aún». «Mamá, ya ha pasado un mes», dijo Calder con un tono de impaciencia en su voz. «No puedes aferrarte al pasado para siempre. Tienes que seguir adelante». Sentí una ola de ira ascender en mi interior. ¿Quién se creía él para decirme cuándo debía seguir adelante? Ni siquiera se había acercado a mi padre en los últimos años. Apenas llamaba una vez a la semana. Y ahora intentaba decirme cómo debo lidiar con la pérdida. «Vamos a almorzar en la terraza», sugirió finalmente Elizabeth. «El tiempo está precioso. Y traje una ensalada deliciosa con bocadillos». «Es una buena idea», respondí. Nos acomodamos en la terraza con vista al lago. El almuerzo que Elizabeth había preparado estaba exquisito, y el vino nos ayudaba a relajarnos un poco. Hablamos del pasado, recordamos anécdotas graciosas, reímos. Por un rato, casi olvidé mis problemas. «¿Sabes?», dijo Elizabeth mientras nos servía un segundo vaso de vino. «Tal vez sea para bien que no hayas encontrado el testamento hoy». «¿Por qué?», pregunté. «Porque ahora tienes tiempo para prepararte». Me miró seriamente. «Calder y Paisley claramente están tramando algo. Necesitas adelantarte a ellos». Lo pensé un momento. Elizabeth tenía razón. Aunque no encuentre el testamento, tengo que protegerme de sus maquinaciones. «¿Qué sugieres?», pregunté. Primero, habla de nuevo con Hampton. Averigua qué ocurre si no se encuentra un nuevo testamento. Segundo, documenta todo el comportamiento errático de Calder y Paisley. Y tercero, hizo una pausa. Quizás quieras pensar en reasignarte algunos activos mientras tengas tiempo. ¿Crees que llegarán tan lejos? Todavía no quería creer que mi hijo fuera capaz de algo tan maligno. «No lo sé», respondió Elizabeth con sinceridad. «Pero es mejor estar preparada para lo peor y esperar lo mejor». Regresamos a Worcester a última hora de la tarde. El viaje no había dado resultados en cuanto a encontrar el testamento,
pero me sentía más fuerte y decidida. Elizabeth tenía razón. Necesitaba estar preparada para cualquier giro de los acontecimientos. Al día siguiente, llamé a Papaki Arthur Hampton y concerté una cita. Aceptó ver mesas en su oficina en 3 días. Luego, comencé a inspeccionar la casa, tratando de encontrar lugares que aún no había revisado. Tal vez Howard había escondido el testamento en algún sitio que ni siquiera se me había ocurrido. Por la tarde sonó el teléfono. Calder anunció que él y Paisley vendrían mañana y se quedarían todo el fin de semana. «Queremos ayudarte a ordenar las cosas de tu padre», dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor. «Eso no será necesario», respondí. «No estoy lista para deshacerme de sus cosas aún». «Mamá, ya ha pasado un mes», dijo Calder, con un tono de impaciencia en su voz. «No puedes aferrarte al pasado para siempre. Tienes que seguir adelante». Sentí una ola de ira ascender en mi interior. ¿Quién se creía él para decirme cuándo debía seguir adelante? Ni siquiera se había acercado a mi padre en los últimos años. Apenas llamaba una vez a la semana. Y ahora intentaba decirme cómo debo lidiar con la pérdida. Ahora le agradecía por esa decisión. La cabaña se había convertido en nuestro refugio, un lugar donde siempre éramos felices. Cuando llegué frente a la cabaña, la lluvia había piecoco. Al bajar del coche, respiré profundamente el aire húmedo, cargado con el aroma de los pinos y el lago. A Howard le encantaba ese olor. Decía que limpiaba el alma. Por dentro, la cabaña seguía igual que hace 2 días, cuando Elizabeth y yo la habíamos dejado. Recorrí lentamente las habitaciones, intentando verlas a través de los ojos de Howard. ¿Dónde escondería algo importante? ¿Qué era especial para él de este lugar? Me detuve frente a la chimenea del salón. Había una foto colgada sobre ella. Howard y yo en el muelle, sonriendo, con las cañas de pescar en las manos. Fue nuestro primer verano aquí. Saqué la foto del marco y la observé detenidamente. Nada fuera de lo común. Luego, miré detrás de la chimenea. Vacío. Durante las siguientes 2 horas, busqué meticulosamente cada rincón de la cabaña. Revisé las tablas del suelo para ver si crujían, si estaban sueltas. Golpeé las paredes, buscando cavidades. Examiné cada libro en la estantería, cada olla en la cocina. Incluso salí y revisé el cobertizo donde Howard guardaba su equipo de pesca y herramientas. Nada, absolutamente nada. Cansado y frustrado me senté en el porche, mirando al lago. La lluvia casi había cesado y el agua se ondulaba suavemente. A lo lejos, veía el muelle donde a Howard le gustaba pescar. ¡El muelle! Me levanté de un salto y caminé rápidamente hacia el agua. El muelle estaba viejo. Algunas de las tablas estaban podridas y crujían bajo mis pies. Howard había planeado repararlo el verano pasado, pero no tuvo tiempo debido a su enfermedad. Al final del muelle había una pequeña caja de madera donde guardábamos los aparejos y cebos extra. Abrí la caja, llena de esperanza, pero dentro solo había viejos anzuelos, hilo y boyas. Rebusqué entre los objetos. Nada que se pareciera a un testamento. El sol ya comenzaba a ponerse esas japoneses. Era que por asar de Greguresano a Worcester. Calder y Paisley debían haber llegado ya, y seguro se sorprenderían de mi ausencia. Di una última vuelta alrededor de la cabaña, asegurándome de no haber olvidado nada, y me subí al coche con el corazón pesado. El trayecto de vuelta lo pasé sumido en pensamientos. ¿Dónde podría haber escondido Howard el testamento? Tal vez ni siquiera existiera. Tal vez solo me estaba aferrando a una esperanza fantasma. Ya eran casi las 8 de la noche cuando llegué frente a la casa.
El BMW negro de Calder estaba estacionado en la entrada. Efectivamente, ya habían llegado. Apagué el motor, pero no salí del coche de inmediato. Tuve que hacer un esfuerzo para calmar mis pensamientos y prepararme para enfrentarme a mi hijo y a mi nuera. Finalmente, respiré hondo y salí del coche, caminando en silencio hacia la casa. Algo extraño me llamó la atención. La luz del salón estaba apagada, aunque ya comenzaba a oscurecer. Decidí entrar por la puerta trasera que daba directamente a la cocina. La puerta estaba sin trancar. La abrí con cautela y entré. Desde el salón llegaban voces. Calder y Paisley hablaban de algo, ajenos a mi presencia. Me quedé paralizada, sin querer interrumpir su conversación. De repente, escuché mi nombre. Violet está empezando a ser un problema, dijo Paisley. Está buscando obstinadamente ese maldito testamento. ¿Y si lo encuentra?, preguntó ella. No lo hará, respondió Calder con una seguridad inquietante. Papá no tuvo tiempo de redactarlo. Hampton dijo que solo recogió el borrador. Pero, ¿y si lo hizo? ¿Y si está aquí, en algún sitio, y lo encuentra? Paisley insistió, con voz llena de ansiedad. Si lo encuentra, podemos impugnarlo, respondió Calder, como si estuviera hablando del clima, no de la suerte de su propia madre. Papá estaba enfermo, con fuertes analgésicos. Podemos demostrar que estaba incapacitado cuando lo firmó. Me quedé helada, incapaz de creer lo que escuchaba. Mi propio hijo hablaba de cómo engañar al sistema, cómo arrebatarme la herencia que Howard me había dejado. ¿Y si no funciona?, preguntó Paisley con tono insistente. Entonces buscaremos otro camino. Violet tiene 78 años y vive sola. Con un par de incidentes, podemos iniciar el proceso para declarar su incompetencia. Ya hablé con el Dr. Prescott y está dispuesto a ayudar, dijo Calder con voz tranquila. Sentí mis piernas temblar. El Dr. Prescott había sido nuestro médico de familia durante 20 años. ¿El Dr. Prescott? ¿Él? ¿Dispuesto a ayudar a mi hijo a declararme incompetente? Y pensé que el tribunal lo aceptaría sin más. Pude percibir la duda en la voz de Paisley. Claro que sí, respondió Calder sin vacilar. Demencia senil, olvidos, incapacidad para cuidarse. El cuadro clásico. Añade un par de caídas accidentales, tal vez un pequeño incendio en la cocina. Y ya está hecho. Nadie va a permitir que una mujer anciana con demencia viva sola en una casa grande. ¿Y luego qué?, preguntó Paisley, curiosa. Entonces, yo, como su único hijo, seré su tutor legal. Y tomaré control de todos sus bienes, incluida su casa y sus cuentas bancarias. ¿Y Violet?, Paisley preguntó, con algo de remordimiento en su voz. Se irá a una buena residencia de ancianos. Recibirá todo el cuidado que necesite, dijo Calder, sonriendo con frialdad. A medida que escuchaba la conversación, sentí como si estuviera en una especie de pesadilla. Este era mi hijo, al que había dado la vida y criado, el mismo a quien amaba con todo mi corazón. A pesar de su frialdad, ¿es realmente tan cruel y despiadado? ¿Y si ella se resiste?, preguntó Paisley. No lo hará, respondió Calder con seguridad. Para cuando terminemos, empezará a cuestionar su propia cordura. Pequeñas dosis de somníferos en su té, mover cosas de su lugar, ruidos extraños por la noche. En un mes estará suplicando ser enviadas a un asilo. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Paisley no sonaba compasiva, sino más bien preocupada por las posibles consecuencias para ellos. ¿Quieres esperar otros 10 años para que ella se muera sola?, respondió Calder con aspereza. La casa se está deteriorando. Pierde valor cada año.
Si la vendemos ahora, podremos comprar el ático en Boston con el que sueñas, y sobraría suficiente para tu galería. Tienes razón. Paisley se suavizó. Es solo que todo esto es un poco aterrador. ¿Qué pasa si alguien se entera? Nadie se enterará, dijo Calder con una seguridad tal que me aterrorizó. Todo parecería perfectamente legal. Un hijo preocupado cuidando a su madre anciana. ¿Quién dudaría de eso? Ya no pude escuchar más. En silencio, tratando de no hacer ruido, salí por la puerta trasera y caminé hacia el coche. Mis manos temblaban tanto que me costaba meter la llave en el encendido. Necesitaba salir de ahí, y cuanto antes mejor. Giré a la calle, procurando no encender los faros hasta estar lo suficientemente lejos de la casa. ¿A dónde ir? ¿A la casa de Elizabeth? No, sería el primer lugar al que Calder iría a buscarme. Necesitaba ir a un lugar donde no me buscaría de inmediato. La estación de tren. Podría tomar el tren a Nueva York. Tenía una prima allí, Muriel, con quien no habíamos hablado en años. Calder ni siquiera sabía su dirección. Podría parar en su casa, ordenar mis pensamientos, decidir qué hacer a continuación. Dirigí el coche hacia la estación de trenes de Worcester. Por el camino, me detuve en un cajero automático y retiré el máximo que permitía el límite diario. $500. Eso debería ser suficiente para el billete y la primera vez en Nueva York. La estación estaba casi vacía. No mucha gente viajaba a esa hora de la noche. Miré el horario. El último tren a Nueva York salía en 30 minutos. Perfecto. Me acerqué a la taquilla y ya había abierto la boca para pedir un billete cuando de repente me detuve. ¿Qué estoy haciendo? ¿Huyendo de mi propia casa como una ladrona? ¿Dejando todo lo que Howard y yo habíamos construido a lo largo de toda una vida a merced de estos buitres? No, Howard no querría eso. Siempre me decía que fuera fuerte, que defendiera lo que era mío. Nunca dejes que nadie te intimide, Violet, solía decir, incluso si es nuestro propio hijo. Sobre el extraño comportamiento de Calder y Paisley, sobre la conversación que había escuchado, sobre sus planes para declararme incompetente y arrebatarme mi herencia, hablé en voz baja, aunque sabía que nadie podría oírnos. Las paredes de la oficina de Arthur estaban insonorizadas. A medida que hablaba, el rostro del abogado se iba oscureciendo cada vez más. Cuando terminé, se quitó las gafas y frotó cansadamente el puente de su nariz. «Estas son acusaciones graves, Violet», dijo al fin. «Y, lamentablemente, no son infrecuentes en mi trabajo. Los hijos que quieren hacerse con la herencia de sus padres lo hacen a veces a través de actos indignos». «¿Me crees?», pregunté, aliviada de no tener que convencer a nadie. «Por supuesto que te creo». Arthur sonrió ligeramente. «Te conozco a ti y a Howard desde hace demasiado tiempo como para dudar de ti». Su expresión se volvió seria. «Además, Howard ya veía venir algo así». «¿A qué te refieres?», pregunté mientras me acercaba a él. «Cuando vino a verme para deshacer el Nuevo Testamento, me dijo que estaba preocupado por ti, no por su salud. Ya entonces su situación era desesperada, sino por lo que sucedería contigo después de su muerte. Sabía que Calder...» Arthur vaciló, buscando las palabras adecuadas. Que Calder no siempre priorizaba los valores familiares. «¿Howard hizo un Nuevo Testamento?», pregunté, acercándome aún más. «¿Estás seguro?» «Sí, yo preparé el documento según sus instrucciones. Tomó el borrador, dijo que haría los cambios finales y volvería en unos días para firmarlo». Arthur suspiró, pero nunca regresó. Su estado se deterioró más rápido de lo que esperábamos. Entonces no hay un Nuevo Testamento legalmente válido.
Mi corazón se hundió. No necesariamente. Arthur levantó un dedo. Si Howard firmó el documento en presencia de 2 testigos, el testamento puede ser reconocido como válido, incluso si no fue formalmente registrado por mí. Se llama testamento holográfico. A mano mecanografiado, pero firmado por el testador y los testigos. Pero no sé si lo firmó o si hubo testigos. Howard era un hombre meticuloso. Arthur sonrió. Estoy más que seguro de que lo hizo todo correctamente. La pregunta es, ¿dónde está ese documento? Sacudí la cabeza. He buscado por todas partes. En la casa del lago, en la caja de seguridad. No lo encuentro por ningún lado. Howard adoraba los acertijos, dijo Arthur pensativamente. Podría haber escondido el testamento para que solo tú pudieras encontrarlo. ¿Había que algún secreto entre ustedes, un lugar o cosa que solo significara algo para los dos? Me preguntó. Howard y yo habíamos vivido una larga vida, llena de secretos compartidos y momentos inolvidables. Pero, ¿qué podría tener que ver cualquiera de ellos con el testamento? No lo sé. Finalmente admití. Pero lo pensaré. Bien. Arthur asintió. Durante la siguiente hora, nos sumergimos en una intensa estrategia para protegerme de las maquinaciones de Calder. Arthur explicó que declarar a una persona incompetente no es tan sencillo como Calder imagina. El proceso requiere informes médicos, testimonios, audiencias judiciales. Es largo, lleno de pruebas. Pero hay un problema, dijo Arthur frunciendo el ceño. Si Calder realmente está aliado con el Dr. Prescott, eso lo complica todo. Un informe médico de tu médico de cabecera tendría mucho peso. ¿Qué voy a hacer? El pánico comenzó hasta invadirme. Tengo una idea, dijo Arthur, acercándose a mí. ¿Qué tal si juegas en su terreno? ¿Qué quieres decir? Haz como si realmente estuvieras empezando a sufrir de una leve demencia. Nada exagerado. Solo olvida algunas cosas. Mezcla nombres, muestra confusión. Déjalos creer que su plan está funcionando. ¿Por qué? No entendí la lógica. Primero, te dará tiempo para encontrar el testamento. Segundo, si creen que no eres una amenaza, serán menos cautelosos. Tal vez puedas recopilar pruebas de su colusión. ¿Me sugieres que espíe a mi propio hijo? Estaba sorprendida. Te sugiero que te defiendas, dijo Arthur con firmeza. Calder ya cruzó la línea cuando planeó declararte incompetente por la herencia. Tienes derecho a defenderte. Guardé silencio, pensando en lo que dijo. La idea de fingir ser senil era humillante, pero si eso me daba tiempo y me ayudabas a encontrar el testamento, está bien. Finalmente decidí. Lo haré, pero necesitaré tu ayuda. Por supuesto, asintió Arthur. Estaré disponible las 24 horas. Y hay algo más. Sugiero instalar cámaras ocultas y grabadoras en tu casa. Si Calder y Paisley realmente están tramando algo, necesitaremos pruebas. No lo sé, Arthur. Dudé un momento. Me parece excesivo, Violet. Me tomó la mano. Entiendo tu hesitación. Pero si Calder realmente está aliado con el médico, si de verdad planea drogarte con pastillas para dormir y simular accidentes, estamos hablando de crímenes graves. Debes protegerte, suspiré. Tenía razón, aunque me gustaría pensar lo contrario. Está bien, pero la instalación debe ser discreta. No quiero que sospechen nada. Conozco a personas de confianza, me aseguró Arthur. Lo harían de manera profesional. Mientras tanto, sacó de su cajón un pequeño grabador de cinta. Tómalo, parece un llavero común, pero en realidad graba sonidos. Llévalo contigo cuando estés cerca de Calder y Paisley.
Tomé el grabador, sintiéndome como la heroína de una película de espías. Nunca pensé que a mis 78 años estaría haciendo este tipo de cosas. Gracias, Arthur. Me levanté, lista para irme. Eres un verdadero amigo. Es un honor ayudarte, Violet. Arthur también se levantó. Howard era mi amigo, y no voy a permitir que te pase nada malo. Salí de la oficina con el corazón pesado, pero con una renovada determinación. El plan era arriesgado, pero no veía otra salida. Necesitaba encontrar el testamento y protegerme de las maquinaciones de mi propio hijo al mismo tiempo. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. De camino a casa, me detuve en el supermercado para que mi historia sobre ir a hacer la compra fuera creíble. Elegí frutas y verduras mientras me preparaba mentalmente para mi nuevo papel. ¿Cómo debería comportarse una mujer mayor con demencia incipiente? ¿Qué debería olvidar y qué debería recordar? ¿Dónde está la línea entre la actuación convincente y el sobreactuar? Cuando llegué a casa, encontré a Calder trabajando en su portátil en la sala de estar. Paisley, por el sonido, estaba en la cocina. «Aquí estoy», dije, dejando las bolsas de la compra en el suelo. Compré todo lo que necesitaba. «¿Cómo fue la reunión con los Hampton?», preguntó Calder sin apartar la vista de la pantalla. «¿Con quién?». Decidí empezar mi introducción de inmediato. Calder levantó la vista, con una chispa de sorpresa en los ojos. «El abogado, mamá. Dijiste que ibas a ver a Arthur Hampton». «Ah, sí, claro. Pretendí que acababa de recordarlo. La reunión fue... informativa. Arthur explicó mucho sobre la herencia. ¿Qué dijo?». Calder cerró el portátil, mirándome atentamente. «Pues, diferentes términos legales. No entendí todo». Miré a propósito confundida. Algo sobre un testamento, sobre las partes de la herencia. Hablaba tan rápido que no pude tomar notas. «¿Escribiste algo?». Calder frunció el ceño. «No, solo. Es una expresión». Sonreí insegura. «Creo que estoy cansada. Voy a descansar un poco». «Claro, mamá». Calder me miró con un interés mal disimulado. «Descansa. Paisley hará la cena». Subí a mi habitación y cerré la puerta. Mi corazón latía desbocado. Creo que mi pequeña actuación había funcionado. Calder parecía sorprendido, pero interesado. Ahora debía seguir con el juego, pero con cautela, sin exagerar. Esa noche, durante la cena, continué con mi estrategia. Perdí la noción del día de la semana. Confundí el nombre del cartero con el que había hablado Prior la mañana y repetí varias veces lo que me acababan de decir. Calder y Paisley se miraron con complicidad, creyendo que no me había dado cuenta. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Calder, con falsa preocupación. «Sí, solo un poco cansada». Sonreí. «No he dormido bien últimamente. Tal vez deberías ver al Dr. Prescott», sugirió Paisley. «Que te mire la presión arterial, hacer unos análisis quizás». Fingí pensar en la sugerencia. «Pero no ahora. Tal vez la próxima semana». «¿Puedo pedirte cita?», insistió Calder. «No haría bien dejar tu salud de lado». «Está bien», acepté, sabiendo que una visita al Dr. Prescott era inevitable. «Apúntame». Después de la cena dije que quería acostarme temprano. En realidad, necesitaba pensar en dónde Howard podría haber escondido el testamento. Subí a mi habitación, me senté en la cama y cerré los ojos, tratando de concentrarme. ¿Había algún secreto especial entre ustedes dos? ¿Un lugar o cosa que solo les importara a ustedes? Las palabras de Arthur giraban en mi cabeza. Howard y yo compartíamos muchos secretos y lugares especiales. Nuestro primer beso en el puente. Charles River, en Boston.
el banco del parque donde me propuso matrimonio, el restaurante donde celebrábamos cada aniversario de bodas. Pero todo eso quedaba en el pasado, y no lograba imaginar cómo esos recuerdos podrían estar relacionados con el testamento. De repente se me ocurrió: la música. A Howard le encantaba la música, especialmente el jazz y la música clásica. Teníamos una gran colección de discos de vinilo, muchos de los cuales tenían un significado especial para nosotros. ¿Podrías estar el testamento escondido entre ellos? Quería probar esa corazonada de inmediato, pero me di cuenta de que no era el momento. Calder y Paisley podrían notar mi búsqueda. No, sería mejor esperar al momento adecuado, cuando estuvieran fuera o ocupados. A la mañana siguiente, seguí con mi actuación. Salé el café en lugar de ponerle té al desayuno. Dios, ya había tomado mi medicación y casi me tragué una doble dosis. Calder me quitó las pastillas de inmediato. «Mamá, ¿ya las tomaste?», dijo, pretendiendo estar preocupado. «Mira, hay un espacio vacío en tu pastillero. Podría estar allí, escondido entre esos discos». Quería comprobar mi corazonada de inmediato, pero me di cuenta de que no era el momento adecuado. Calder y Paisley podrían notar mi búsqueda. No, sería mejor esperar al momento oportuno, cuando estuvieran fuera o ocupados. A la mañana siguiente, continué con mi actuación. Eché sal en lugar de azúcar en mi café en el desayuno. Por Dios, ya había tomado mi medicación y casi bebo una doble dosis. Calder me quitó las pastillas de inmediato. «Mamá, ¿ya las tomaste?», dijo, fingiendo preocupación. «Mira, aquí hay un espacio vacío en tu pastillero. No creo que sea necesario». Negué con la cabeza. «Últimamente he estado un poco distraída. Pasará». «Claro, mamá», sonrió Calder. Pero pude ver la calculadora mirada en sus ojos. «Como digas». Después del desayuno, anunciaron que iban a la ciudad a hacer algunas compras. Esta era mi oportunidad. Tan pronto como su coche se giró en la esquina, corrí hacia la sala de estar donde guardábamos nuestros discos. Un gran armario de madera, hecho a medida para este propósito, contenía cientos de discos de vinilo, organizados cuidadosamente por orden alfabético. Empecé con los discos favoritos de Howard: Frank Sinatra, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Sacaba cada disco, revisaba el sobre, a veces incluso el vinilo en sí, para ver si había algo escondido entre ellos. Nada. Luego pasé a los clásicos: Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. El mismo resultado. Estaba comenzando a desesperarme cuando mi mirada cayó en la estantería más baja, donde estaban los álbumes que rara vez escuchaba. Entre ellos, había uno que Howard compró poco antes de enfermarse, una recopilación de viejas baladas románticas de los años 50. Me lo dio en nuestro último aniversario de bodas, diciendo: «Violet, estas canciones son como la historia de nuestro amor. Escúchalas cuando yo ya no esté, y recuerda que siempre te amaré». Con el corazón palpitante, saqué el álbum. El sobre estaba desgastado pero en buen estado. Lo abrí, esperando encontrar el vinilo negro, pero en su lugar había un trozo de papel doblado. Con manos temblorosas, lo desdoblé. Era un testamento. Estaba impreso en papel oficial, firmado por Howard, y lo más importante, con las firmas de 2 testigos, nuestros vecinos Noah Brooks y su esposa Elizabeth. La fecha del documento era solo una semana antes de la muerte de Howard. Mis ojos recorrieron rápidamente el texto. Según el testamento, yo recibía la titularidad total de nuestra casa en Worcester y todos los activos financieros. Calder recibiría la casa de verano junto al lago y una cierta cantidad de dinero, pero solo después de mi muerte. Hasta entonces,
Yo era la única beneficiaria de toda la herencia. Ahora entendía por qué Calder estaba tan insistente en vender la casa y mudarnos a una residencia para ancianos. No podía obtener su parte. Hasta que yo muriera. Mientras estuve viva y en plena posesión de la propiedad, una herencia directa tras mi muerte habría estado sujeta a impuestos y retrasos legales. Era mucho más fácil declararme incapaz, convertirme en su tutora y disponer de todo como le pareciera conveniente. Escuché el sonido de un coche acercándose. Calder y Paisley regresaban. Rápidamente metí el testamento en el bolsillo de mi bata, coloqué el disco en su lugar y me apresuré hacia la cocina. Cuando entraron yo inocentemente, estaba limpiando los platos. ¿Ya volvieron? Fingí sorpresa. ¡Qué rápido! Llevamos casi 3 horas fuera, mamá. Calder me miró de manera extraña. Ya casi es hora de comer. ¿De verdad? Me hice la avergonzada. Perdí la noción del tiempo. ¡Qué raro!, comentó Paisley mientras dejaba las bolsas de la compra sobre la mesa. Solo descansaba. Sonreí de manera insegura. Limpié un poco. Nada importante. Calder y Paisley se miraron entre ellos y pude sentir cómo crecía su confianza, convencidos de que su plan iba viento en popa. Creían que realmente comenzaba a perder la cabeza, que me volvía olvidadiza y distraída. Mi actuación estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Esa noche, después de que se fueran a la cama, saqué en silencio la grabadora que Arthur me había dado y grabé un mensaje. Hoy, 15 de mayo de 2024, yo, Violet Aldrich, encontré el testamento de mi difunto esposo, Howard Aldrich. El documento estaba oculto en un sobre de disco de vinilo que Howard me dio en nuestro último aniversario de bodas. El testamento fue firmado por Howard y 2 testigos, Noah y Elizabeth Brooks. Tengo la mente clara y la memoria intacta, a pesar de haber fingido sufrir de demencia para ganar tiempo y protegerme de las acciones ilegales de mi hijo Calder y su esposa Paisley. Han pasado una semana desde que encontré el testamento de Howard. Una semana llena de fingimientos y recopilación cuidadosa de pruebas. Mi actuación de demencia incipiente funcionó a la perfección. Calder y Paisley creyeron completamente en mi enfermedad. Y cada día se volvieron menos cautelosos en sus conversaciones. Arthur había instalado varias cámaras y micrófonos ocultos en la casa, en la sala de estar, la cocina y el comedor. Los técnicos llegaron cuando Calder y Paisley se fueron a Boston durante el día y realizaron su trabajo de manera profesional, sin dejar rastro. Ahora no solo tenía el testamento, sino pruebas de su conspiración. Era hora de actuar. La mañana comenzó como siempre, con el desayuno en compañía de mi hijo y mi nuera. Continué con mi actuación, olvidando cosas simples y confundiendo las fechas. «Mamá, ¿recuerdas que tienes una cita con el Dr. Prescott hoy?», preguntó Calder mientras untaba mantequilla en su tostada. «¿Tacto Prescott?». Fingí confusión. «¿Por qué?». «Me siento bien. Hablamos de esto ayer», explicó Calder pacientemente. «Justo una revisión rutinaria, nada grave». «Ah, sí, claro». Sonreí. Lo había olvidado. Paisley lanzó a Calder una mirada significativa, que noté, pero fingí no ver. «Te llevo», dijo Calder. «La cita es a las 10. No es necesario». Moví la cabeza. «Puedo ir sola. La clínica está ni a solo 3 cuadras». «No, mamá», insistió Calder. «Insisto. Últimamente has olvidado hasta el camino a la tienda más cercana». Eso era una exageración. Nunca olvidaba el camino. Pero fingí sentirme avergonzada y accedí. De hecho, me convenía que Calder me acompañara. Era la oportunidad perfecta para poner en marcha mi plan. «Está bien, gracias»,
Sonreí agradecida. Tras el desayuno subí a mi habitación, aparentemente para cambiarme antes de la cita. En realidad, necesitaba llamar a Arthur y avisarle que todo comenzaba hoy. Arthur, soy Violet. Susurré al teléfono, asegurándome de que la puerta estuviera bien cerrada. Buenos días, Violet. ¿Cómo va todo? Calder me lleva a ver al Dr. Prescott hoy. Creo que es buen momento para actuar. ¿Estás segura? La voz de Arthur sonaba preocupada. Tenemos grabaciones de sus conversaciones, pero tal vez deberíamos esperar, reunir más pruebas. No, ya no quiero esperar más, dije con firmeza. Estoy cansada de esta farsa. Es hora de acabar con todo. Está bien, suspiró Arthur. ¿Qué quieres que haga? Estaré en tu oficina a mediodía. Iré con Calder y Paisley. Les diré que encontré el testamento y quiero que se lo expliques. ¿Y si se niegan a ir? No lo harán. Sonreí al teléfono. Calder es demasiado codicioso como para perderse una conversación sobre la herencia. De acuerdo. Arthur sonó decidido. Estaré listo y conseguiré un notario para que certifique el testamento y nuestra reunión. Gracias, Arthur. Nos vemos pronto. Colgué el teléfono y respiré profundamente. Esta noche se acaba todo. Recuperaré el control de mi vida Pero no quería pensar en el fracaso. Howard siempre decía que una actitud positiva era la mitad de la batalla. Me cambié a un vestido sencillo pero elegante, de color azul oscuro, el que Howard siempre había amado. Me recogí el cabello en un moño bien hecho. Incluso me apliqué un poco de maquillaje, algo que no hacía desde su funeral. Hoy no iba a parecer una mujer frágil y anciana. Hoy era Violet Aldrich, la esposa de Howard Aldrich, una mujer fuerte y decidida. Calder notó el cambio cuando bajé las escaleras. «Hoy te has vestido, comentó, con una ligera sorpresa. «Ah, ¿sí?» Hice como si no entendiera lo que quería decir. Simplemente me puse lo primero que se me ocurrió. Ese vestido colgaba en el rincón más apartado del armario. Paisley me observó atentamente. Lo vi cuando te ayudé a limpiar la semana pasada. ¿De veras? Me encogí de hombros. No lo recuerdo. Tal vez me llamó la atención hoy. Se miraron entre sí y casi podía escuchar lo que pensaban. Está completamente desmemoriada. El trayecto hasta la consulta del Dr. Prescott transcurrió en un silencio tenso. Miraba por la ventana mientras Calder conducía con concentración. La clínica ocupaba un pequeño edificio victoriano convertido en un centro médico. El Dr. Prescott nos recibió en su oficina. Un hombre alto, de aspecto delgado, con las sienes canosas y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. En otro tiempo confié en él. Lo consideraba un amigo de la familia. Ahora lo veía como cómplice en una conspiración contra mí. «Señora Aldrich, qué bueno verla», dijo señalando la silla frente a su escritorio. «¿Cómo se siente?» «Bien», respondí, sentándome con las manos sobre las piernas. «Un poco olvidadiza últimamente, pero en general bien». «Más que un poco», interrumpió Calder. «Mamá, te olvidas de tomar la medicina. Confundes los días de la semana. A veces no recuerdas lo que hiciste hace una hora». «¿De veras?» Fingí sorpresa. No me había dado cuenta. «Eso también es un síntoma», dijo el Dr. Prescott con suavidad. «Los pacientes a menudo no se dan cuenta de que tienen problemas de memoria». Comenzó a hacerme las preguntas estándar. ¿Qué día era hoy? ¿Quién era el presidente? ¿Cuánto es 2 por 2? Respondí casi todas correctamente. Pero deliberadamente cometí un par de errores para mantener la ilusión. «Vamos a hacer unas pruebas», sugirió el Dr. Prescott después de la entrevista básica.
Nada complicado, solo para evaluar su estado cognitivo. Las pruebas fueron sencillas. Dibuje un reloj, repita una lista de palabras, cuente hacia atrás. De nuevo, cometí algunos errores a propósito, pero no demasiados como para no sobresalir. Al terminar la prueba, el doctor Prescott me pidió que esperara en la sala de espera mientras hablaba con Calder. Salí obedientemente, pero no me alejé demasiado de la puerta, intentando escuchar su conversación. Desafortunadamente, hablaban demasiado bajo. 10 minutos después, Calder salió con una expresión seria en su rostro. «Vamos a casa, mamá», dijo, ayudándome a levantarme. «El doctor Prescott te recetó un nuevo medicamento. Dice que te ayudará con la memoria». «Está bien, hijo». Lo dejé guiarme hasta el coche. En el camino de vuelta a casa, decidí poner en marcha mi plan. «Calder», dije de repente. «Necesito pasar por la casa de Arthur Hampton». «¿El abogado?» Me miró sorprendido. «¿Por qué?» Encontré algo importante. Traté de hablar con claridad y coherencia, dejando la fachada por primera vez en días. «¡El testamento de tu padre!». Calder frenó de golpe, casi invadiendo el carril contrario. «¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?» «Ayer». Decidí no contarle que lo había encontrado una semana antes. Entre los libros de Howard, lo guardó en su volumen favorito de Dickens. Era una mentira. Lo encontré entre los registros, pero no quería que supiera la verdad. Menos información, menos oportunidad de que intentara cambiar las cosas. ¿Y qué hay en él? Calder trató de hablar con calma, pero pude ver cómo sus dedos, pálidos, apretaban el volante. «No lo sé exactamente». Fingí estar algo confundida. Hay muchos términos legales. Arthur lo explicará mejor. Lo llamé esta mañana. «Nos espera a mediodía. Mamá, tal vez deberíamos posponer esto». Calder estaba evidentemente nervioso. «Acabas de salir del médico. Necesitas descansar». «No», negué con la cabeza. «Esto es importante. Quiero que lo tratemos hoy y llamemos a Paisley. Que venga también a la oficina de Arthur». «¿Por qué Paisley?» Calder parecía preocupado. «¿Es tu esposa parte de la familia?» Sonreí. «Eso también va para ella». Calder accedió de mala gana y llamó a Paisley. La conversación fue breve, pero pude notar la tensión en su voz. La oficina de Arthur nos recibió con silencio y frialdad. La recepcionista nos condujo a una sala de conferencias donde Arthur y un hombre que no conocía y que presentó como notario ya estaban esperando. «Buenos días, Violet Calder». Arthur nos estrechó las manos. «¿No ha llegado aún Paisley?» «Está en camino», respondió Calder, mirando a su alrededor inquieto. «Ya llegará». Nos sentamos en la gran mesa ovalada. Saqué el testamento de mi bolso y se lo pasé a Cook a Arthur. «Aquí lo encontré ayer entre los libros de Howard», dije. Arthur tomó el documento y lo examinó con detenimiento, aunque sabía que ya había visto la copia que le había enviado por fax una semana antes. «Sí, es efectivamente el último testamento de Howard Aldrich», confirmó, firmado por él y 2 testigos, Noah y Elizabeth Brooks. La fecha es el 7 de abril de 2024, 2 semanas antes de su muerte. Calder permaneció inmóvil, con el rostro inexpresivo, pero pude ver cómo una vena pulsaba en su sien, una señal clara de una tensión palpable. Unos minutos después, Paisley llegó, fuera de aliento y claramente preocupada. Se sentó junto a Calder, lanzándome una mirada sospechosa. «Ahora que todos estamos aquí», comenzó Arthur, «me gustaría leer los puntos principales del testamento de Howard Aldrich». Comenzó a leer el documento,
pronunciando cada palabra con claridad y distinción. Según el testamento, toda la propiedad se dividía entre Calder y yo, pero con una condición importante. La casa familiar en Worcester y los principales activos financieros quedaban a mi completa disposición durante el resto de mi vida. Calder recibiría la casa de verano junto al lago y una pequeña cantidad de dinero ahora, pero la mayor parte de la herencia solo después de mi muerte. Mientras leía, los rostros de Calder y Paisley se oscurecían más y más. Podía ver cómo intercambiaban miradas rápidas, tocándose los dedos nerviosamente sobre la mesa. «Eso es todo», terminó Arthur. «¿Alguna pregunta?» «Sí». Calder dio un paso adelante. «¿Cómo podemos estar seguros de que es un testamento genuino?» El padre estaba gravemente enfermo, con fuertes analgésicos. Puede que no estuviera completamente consciente de lo que estaba firmando. «El testamento se redactó conforme a las normas», respondió Arthur tranquilamente. Howard estaba en su sano juicio, como los testigos Noah y Elizabeth Brooks pueden atestiguar. Además, yo mismo lo aconsejé sobre este asunto y puedo testificar sobre su capacidad en el momento en que se redactó el documento. Y aún así, insistió Calder, se puede impugnar. Se puede. Estuvo de acuerdo Arthur. Pero no lo recomendaría. Tenemos toda la evidencia necesaria para probar la capacidad de Howard, incluido el informe de su médico del mismo día. Impugnarlo sería un proceso largo y costoso, con pocas probabilidades de éxito. Calder se quedó en silencio, claramente considerando sus opciones. Paisley puso su mano sobre su hombro, como si quisiera evitar que tomara decisiones apresuradas. «Hay algo más», dije, sintiendo que era el momento de mi jugada. «Arthur, por favor, muéstrales». Arthur asintió y encendió la laptop sobre la mesa. En la pantalla apareció un video. Calder y Paisley en nuestra sala de estar, discutiendo un plan para incapacitarme. Nos reunimos en la gran mesa ovalada, un espacio que siempre había sido el centro de nuestras reuniones familiares. Saqué el testamento de mi bolso y lo dejé sobre la mesa, empujándolo hacia Arthur. «Lo encontré ayer entre los libros de Howard», dije, sin poder ocultar una ligera sonrisa de satisfacción al ver la reacción de los presentes. Arthur tomó el documento y lo observó minuciosamente. Aunque ya había recibido una copia por fax una semana antes, no podía ocultar su interés. «Sí, es efectivamente el último testamento de Howard Aldrich», confirmó, su voz serena pero con un toque de tensión apenas perceptible. El testamento estaba firmado por él y 2 testigos, Noah y Elizabeth Brooks. La fecha de redacción era el 7 de abril de 2024, apenas 2 semanas antes de su muerte. Calder permaneció inmóvil, su rostro inexpresivo, pero la vena pulsante en su sien era una señal inconfundible de la creciente tensión. El ambiente se cargó de electricidad mientras todos esperábamos el siguiente paso. Unos minutos después, Paisley irrumpió en la habitación, jadeante y visiblemente nerviosa. Se sentó junto a Calder, lanzándome una mirada llena de sospecha, como si ya supiera que algo estaba por cambiar. «Ahora que todos estamos aquí», comenzó Arthur, con voz grave y medida, «me gustaría leer los puntos principales del testamento de Howard Aldrich». Alzó el documento y comenzó a leer en voz alta, cada palabra pronunciada con una claridad que parecía resaltar aún más la gravedad de lo que estábamos escuchando. Según el testamento, toda la propiedad se dividía entre Calder y yo, pero había una condición que cambiaba todo. La casa familiar en Worcester y los principales activos financieros quedan a su completa disposición durante el resto de su vida.
Calder recibirá la casa de verano junto al lago y una pequeña cantidad de dinero ahora, pero la mayor parte de la herencia solo después de su muerte. Mientras Arthur leía, pude ver cómo los rostros de Calder y Paisley se oscurecían más con cada palabra. Sus miradas se cruzaban rápidamente y noté cómo sus dedos se tocaban nerviosamente sobre la mesa. El ambiente se volvía cada vez más denso, casi insoportable. «Eso es todo», terminó Arthur. «¿Alguna pregunta?» Calder se levantó, avanzando hacia el centro de la mesa, su rostro ahora lleno de duda y desconfianza. «¿Cómo podemos estar seguros de que esto es legítimo?», preguntó con voz baja pero llena de autoridad. El padre estaba gravemente enfermo, bajo fuertes analgésicos. Es posible que no estuviera completamente consciente de lo que estaba afirmando. Arthur, siempre calmado, asintió. El testamento fue redactado conforme a todas las normas legales. Howard estaba en su sano juicio, como los testigos Noah y Elizabeth Brooks pueden atestiguar. Además, yo mismo lo aconsejé durante el proceso y puedo testificar sobre su capacidad en el momento de la firma. Pero Calder no se conformó. «Aún así se puede impugnar», insistió con voz tensa. «Se podría impugnar», respondió Arthur con un suspiro. «Pero no lo recomendaría. Tenemos toda la evidencia necesaria para probar la capacidad de Howard, incluido el informe médico del mismo día. Impugnarlo sería largo, costoso y con pocas probabilidades de éxito». Calder permaneció en silencio, su mirada fija en el testamento. Podía ver cómo su mente procesaba la situación, buscando una salida, un resquicio por donde pudiera escapar. Paisley, al ver que él dudaba, colocó su mano sobre su hombro, como si intentara calmarlo, o tal vez evitar que tomara decisiones precipitadas. Yo, sin embargo, sabía que el momento crucial estaba por llegar. «Hay algo más», dije con firmeza, sintiendo que ya era hora de dar mi jugada final. Los tres voltearon hacia mí, expectantes, mientras Arthur se preparaba para mostrarles lo que había guardado. «Arthur, por favor, muéstrales», pedí, controlando mis nervios. Arthur asintió y encendió la laptop que había sobre la mesa. En la pantalla apareció un video, y la atmósfera se tornó aún más densa al ver las imágenes que comenzaban a reproducirse. Calder y Paisley en nuestra sala de estar, discutiendo, en un tono bajo y conspirativo, un plan para incapacitarme. El silencio que siguió es elocuente. El poder de la traición se materializaba ante nuestros ojos. La siguiente media hora pasó entre papeles. El notario dio fe de cada firma, de cada página. Cuando todo estuvo listo, Calder y Paisley se levantaron, listos para irse. «Calder», le llamé al llegar a la puerta. «Quiero que sepas que a pesar de todo lo que ha pasado, sigues siendo mi hijo y siempre te querré, aunque no pueda perdonar lo que intentaste hacer». Él me miró con una expresión vacía. «Has ganado, mamá. Disfruta de tu victoria». Con esas palabras se dieron la vuelta y se marcharon. Sabía que probablemente nunca los vería de nuevo. Y una extraña sensación, mezcla de alivio y tristeza, se apoderó de mí. «¿Estás bien?», preguntó Arthur cuando quedamos a solas. «Sí», suspiré. «No es el tipo de victoria de la que quieras sentirte feliz». «Te entiendo», me apretó la mano. «¿Qué harás ahora?». «Venderé la casa», respondí con firmeza. «Demasiados recuerdos, buenos y malos. Necesito un nuevo comienzo». «¿A dónde irás?». «Aún no lo sé», sonreí. «Tal vez más cerca de Elizabeth». Me dijo que había una pequeña casita acogedora en venta en su vecindario. «O tal vez me iré de Worcester. Quizá a Nueva York, a ver a mi prima Muriel. Hace tiempo que no la veo». «Suena como un buen plan»,
asintió Arthur. Un nuevo comienzo. 2 semanas después, me encontraba en la puerta de mi casa por última vez. Los muebles ya habían sido vendidos o donados a la caridad, las pertenencias personales guardadas en unas pocas cajas. El agente inmobiliario había encontrado un comprador, una joven familia con 2 hijos, que se había enamorado de la casa al instante. Recorrí la habitación vacía despidiéndome de cada rincón. Aquí es donde Howard y yo habíamos vivido durante 30 años. Aquí es donde él murió. Aquí es donde sobreviví a la traición de mi hijo. Pero ahora era el momento de seguir adelante. Elizabeth me esperaba en el porche. ¿Estás lista?, preguntó sonriendo. «Lista», respondí mirando la casa por última vez. «Adiós, Howard. Gracias por todo». Subimos al coche de Elizabeth y nos alejamos de la casa, del pasado hacia una nueva vida. Tenía 78 años, pero sentía como si estuviera comenzando a vivir. Un nuevo hogar, nuevas oportunidades, nuevas aventuras por delante. «¿En qué piensas?», preguntó Elizabeth mientras tomábamos la carretera. «Que Howard estaría contento». Sonreí. Siempre decía que la vida no era un destino, sino un viaje. Y mi viaje sigue. El sol brillaba con fuerza. El día estaba cálido y lleno de promesas. Estaba lista para comenzar un nuevo capítulo de mi vida, nuevos retos y alegrías. Y en lo más profundo de mi ser, sentía que Howard aprobaba mi elección. Después de todo, él siempre quiso lo mejor para mí. Libertad, independencia y felicidad. Y ahora, gracias a su previsión y mi determinación, lo tenía todo. El coche avanzaba por la carretera, alejándome del pasado y acercándome al futuro que yo misma había elegido.